Bien, continuamos aquí en Espacio Libre a través de UCI Noticias y un tema principal, complicado, difícil que tendrá el nuevo alcalde de Lima, Jorge Muñoz, será lidiar con el asunto del transporte urbano en nuestra ciudad. Metropolitano, que le corresponde a la Municipalidad de Lima, el tren eléctrico que le corresponde, o el metro de Lima que le corresponde al gobierno central, colectivos, taxis, combis que todavía circulan por la ciudad, el sistema integrado de transporte, los famosos corredores azules, rojos, morados, todos los colores del arco iris en la ciudad de Lima. Pero, ¿cómo se interconecta? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que tiene que pasar para evitar que perdamos cerca de 2 horas diarias mínimo en el transporte para movilizarnos de nuestros domicilios a nuestros centros de trabajo, ida y vuelta? Son temas que realmente pueden romperle la cabeza a cualquiera que haya decidido postular a la alcaldía de Lima. Y eran muy pocos los candidatos que en realidad tenían propuestas certeras frente a este tema. Para hablar sobre ello, estamos ya en nuestros estudios con Cintia Yamamoto. Ella es experta en temas de transporte, a quien le damos la más cordial bienvenida. Cintia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Paco. Bien, es un monstruo lo que tiene al frente el nuevo alcalde de Lima y un monstruo que se ha dejado crecer también por la inacción de las últimas gestiones municipales, ¿no? Claro, hay que separar dos cosas, ¿no? Uno es el diseño, como está pensado el transporte en el Perú, y otro es la gestión. Entonces, en este momento, justamente la Autoridad Única del Transporte responde a los problemas de gestión que ha tenido históricamente la ciudad de Lima y el Callao. Esta va a ser una autoridad central, la cual va a asumir todas las competencias tanto de Lima como de Callao y que a su vez de manera indirecta los representantes de las municipalidades de estas dos provincias van a poder tener control también en estas decisiones respecto de lo que podría ser el metro de Lima, por ejemplo, que hasta el día de hoy las municipalidades no tienen ningún tipo de... Ahora, ¿no? Lo que se decía es que con esta autoridad única del transporte urbano se le quitaba competencias a la municipalidad provincial. ¿Es así? ¿Se le están quitando competencias o se está ayudando finalmente a que la municipalidad pueda también de alguna forma manejar con los recursos que tiene el tema del transporte? Claro. En primer lugar, el presupuesto que se asigna al transporte público en Lima y Callao está básicamente centralizado en lo que es la autoridad del tren eléctrico. Entonces, grandes millones de dinero se va a la infraestructura solamente del metro, mientras que los servicios de buses, corredores complementarios y metropolitano tienen muy poco presupuesto. Entonces, al momento de centralizar todo, se va a buscar que de alguna manera se reparta la torta de manera equitativa, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de subsidios, el Metro de Lima, por depender del gobierno central, tiene un subsidio y la tarifa que pagamos todos los días es un sol 50, mientras que en el metropolitano no hay subsidio y ahí pagamos 2 soles 50. Y podemos percibir la diferencia del servicio, ¿no? Donde hay una muy fuerte inversión tanto de infraestructura como de operación, más el plus del subsidio al pasaje, mientras que el metropolitano que está prácticamente abandonado, ¿no? Ni siquiera se han podido terminar los 12 kilómetros que restan de la troncal. Entonces te das cuenta de que hay bastante desigualdad respecto de lo que es la gestión del transporte en Lima y Callao y que de alguna manera solucionaría este desfase que pase todo a un ente centralizado. Ahora, cuando se ha hablado de subsidio, de subsidio para los pasajes o para el transporte urbano durante la campaña electoral, han habido voces que inmediatamente alertaban y decían, no, eso es populismo, ¿cómo van a solventar el tema? Que finalmente eso, que se vayan pues a Cuba, Venezuela, para que subsidien el tema del pasaje. Mentira. Y tú lo mencionas ahora y me parece interesante porque es una discusión en la cual debería un poco centrarse este debate también, ¿no? Exacto. El transporte público, para empezar, está regulado en muchos países del mundo como un servicio público universal. ¿Qué significa eso? Que se está considerando a la movilidad urbana como un derecho social, reconocido en constituciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado para garantizar que su ciudadanía se pueda desplazar de una manera segura, accesible, completa, entre otras cosas, ¿no? Y un transporte público bueno es caro. Esa es la premisa principal. Entonces, si un transporte público bueno es caro, ¿qué tiene que hacer el Estado para incentivar que, uno, se brinde un buen servicio, dos, que la gente lo use y tres, y más importante, que se deje de usar el auto privado? Entonces, las externalidades y consecuencias negativas que trae el uso del auto privado es básicamente la muerte de las ciudades, ¿no? Congestión, contaminación, muertes por accidentes y ruido. Entonces, la calidad de vida disminuye. Sociedades adelantadas
saben que el pasaje tiene un subsidio. Entonces, ninguna operación, salvo contadas excepciones, como podrían ser Hong Kong, Singapur, Santiago de Chile tal vez, pueden manejar completamente el sistema del transporte público solo con la tarifa, pero existen unos mecanismos de compensación alternativos que tienen que ver por el uso del suelo en áreas adyacentes a las estaciones de los metros o de los corredores que puedan haber en la ciudad. El resto del mundo que tienen sistemas integrados de transporte, obviamente que subsidian el transporte público, y en el Perú no es la excepción. O sea, podemos pensar que muchas veces las corrientes liberales económicas están en contra de este tipo de actividades, pero se hacen en todas, hasta en las sociedades más liberales del mundo. ¿Por qué? Porque se ha hecho pues, un análisis relativamente serio de lo que es economía del transporte por economistas, no por ideólogos, en los cuales se llega a la conclusión de que la mejor forma de tú poder garantizar que la ciudad se mueva, atraigas competitividad laboral, se pierdan menos horas hombre y entre otros motivos más, es justamente subsidiando la tarifa. Donde entran 100 vehículos privados con una persona cada vehículo, puede entrar un bus con 100 personas tranquilamente, ¿no? Y ocupas menos espacio y hay cierta transitabilidad. Cintia, el sistema de transporte que tenemos en la ciudad de Lima se ocupa básicamente de la zona urbana, ¿no? El metropolitano, los corredores, los corredores complementarios, etcétera, pero no vemos la periferia y en la periferia hay situaciones en donde, por ejemplo, una persona que vive en uno de los cerros que está en la periferia tiene que pagar 5 o 6 soles para que un mototaxi, con todos los riesgos de seguridad que implica, lo pueda llevar hasta la zona de abajo del cerro para poder conectarse con los vehículos. ¿Qué propuestas deberían haber para que este sistema de transporte complemente con las zonas de la periferia para que este pasaje, que debería ser subsidiado también, pueda ayudar a estas zonas de la ciudad? Para empezar, conectividad peatonal. Todas las personas desde que salen de su casa empiezan a moverse a pie. Entonces, si no tienes veredas o si no tienes por lo menos una superficie lisa para poder llegar hasta un punto de acceso, muchas de las dificultades que van a tener las personas es que van a estar condenadas a la inamovilidad, no salir, no trabajar, no buscar empleo. Entonces tienes que empezar por la infraestructura peatonal. Luego de eso, que todos los buses y vehículos de baja ocupación pasen a ser los alimentadores del sistema, ¿no? Que formen parte del sistema, que se unan a la red y que cuando uno paga un boleto o un ticket o un pasaje para subirse al mototaxi, bus o metro, estés pagando un abono al sistema, donde los que más tienen con viajes cortos puedan subsidiar a los que menos tienen con viajes largos, aparte de los subsidios del Estado. ¿Y esto qué tiene que ver? Muchas de las grandes distancias que recorren las personas están relacionadas también con el nivel de ingreso. Las personas que están en una posición más favorable viven en las zonas consolidadas y céntricas de la ciudad, con lo cual su costo de desplazarse es mucho más barato que el de las personas que viven afuera. Y no necesariamente pensados desde el punto de vista de que no, si yo uso un auto, pago estacionamiento, gasolina, seguro. No, tiene que verse desde el punto de vista del porcentaje de ingresos de una persona en particular. Entonces tenemos casos en el que personas que viven justamente fuera del radio céntrico de la ciudad pueden destinar el 30% de sus ingresos al transporte público, cuando personas que están en el percentil más alto de ingresos, probablemente con todos estos beneficios que pueda tener de la movilidad individual y otros gastos, no van a llegar ni al 5%. Entonces, ahí sí hablamos de un desbalance e inequidad, ¿no? Otra cosa que también tienen que hacer las autoridades que van a tomar en cuenta la gestión del transporte público en Lima y Callao es que no deberían haber distancias mayores al punto de transporte público de la red a más de 5 cuadras de distancia. Es decir, que toda persona tenga derecho a tener a menos de 5 cuadras de distancia un paradero que lo conecte a la red del transporte público. Finalmente, Cintia, en estos primeros 100 días o en los primeros 100 días del próximo año que asuma Jorge Muñoz la alcaldía, ¿qué medidas rápidas deberían tomarse en lo referido al tema de transporte? ¿O va a tener que ser todavía después de 100 días empezar a tomar algunas acciones? No, una cosa muy importante, por ejemplo, que podría ser, si es que no la hace la gestión actual, es ver el sistema del recaudo. Tenemos que ver cómo va a quedar el recaudo de todos los corredores complementarios que tú acabas de mencionar, ¿no? Azul, rojo, amarillo, verde, morado, como los Power Rangers.
Entonces, tenemos que ver cómo se va a unificar todo este cobro en este momento o se va a dejar simplemente a que sea la ATU la que lo haga y lamentablemente perdemos mucho tiempo en el embarque y desembarque de pasajeros en todos los paraderos de los corredores complementarios de Lima, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tiene un muy buen punto a hacer. Otro es ver el estado de los paraderos. El actual alcalde instaló paraderos en gran parte de los corredores que no tienen ningún sentido, en veredas muy pequeñas. En la avenida Javier Prado, por ejemplo, puede haber lugares donde la vereda ni siquiera llega a 1 metro de ancho. Es una vía metropolitana. Sin embargo, no tenemos las condiciones para movernos adecuadamente. Solamente para citar un ejemplo, y con esto quiero cerrar. En el distrito de San Isidro, en hora punta, se mueven 3.000 personas por metro cuadrado por hora, en el eje de Carnaval y Moreira, Begonias y Javier Prado. Las vías que corresponden a la Municipalidad de Lima son la avenida Javier Prado. Entonces, ¿qué está haciendo la Municipalidad en este momento para solucionar ese problema? Ninguno. Más bien está agravando y está haciéndonos un 4º carril en la avenida Javier Prado cuando no tenemos ese espacio para caminar. Entonces, podemos ver cuáles son las prioridades de este alcalde y esperemos que el alcalde electo, Ojalá. Jorge Muñoz, pueda tener esa sensibilidad que ha demostrado en sus discursos a lo largo de la campaña y pensar a favor de los peatones. Muy bien, Cintia, muchas gracias por conversar con nosotros. Queda abierta la invitación para seguir conversando sobre el tema y analizar a partir del próximo año qué cosa es lo que vaya haciendo la Municipalidad Provincial respecto a ese tema. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias. Cintia Yamamoto, especialista en temas de transporte, estuvo con nosotros. Vamos rápidamente a hacer una pausa y volvemos para conversar sobre una situación que se ha venido presentando en el Sindicato de Trabajadores de Telefónica. Luego de la pausa les comentamos de qué se trata y conversamos con nuestra invitada al respecto.